con ustedes la palabra del Señor. Y vamos a hablar acerca de el reino de los cielos, y vamos a hacerlo en el libro de Mateo, capítulo 13, del 47 al 50. La palabra del Señor se la lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la saca a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será el fin de los siglos. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Que el Señor añada bendición a esta su palabra. Pues como siempre hemos hablado y siempre decimos, Jesús siempre comparaba los tiempos en los cuales se estaba viviendo para que la gente pudiera comprender con claridad qué era lo que realmente el Señor quería enseñarle. Y una de las cosas era que era tan común y tan natural en aquel tiempo, en el mundo en el que Jesús ilustraba el reino de los cielos. Lo ilustraba con la pesca. Cuando hablaba con pescadores, como que si él estuviera diciendo a ellos: fijaos vuestro diario faenar o vuestro diario vivir, sus labranzas, sus quehaceres. Así es como se habla de las cosas del cielo. Cuando Jesús le dice a Pedro: Pedro, ya no serás más pescador, sino serás pescador de hombres. Vas a pescar hombres, ya no vas a hacer peces. Entonces le estaba hablando a un hombre que conocía lo que estaba haciendo, conocía su trabajo, era un profesional, era un hombre apasionado por lo que él hacía, porque una de las cosas es que a estos hombres les gustaba hacer su trabajo y lo hacían bien. Entonces el Señor le dice: ya no vas a ser más pescador de peces, sino pescador de hombres. Ahora, en Palestina habían dos maneras de pescar. Primero, era una red arrojadiza, que se llama anfibelestón, que en castellano significa atarraya o esparvela. Esta red manual se lanzaba desde la orilla. Thompson decía que la red tenía la forma un poco como una tienda de campaña redonda, con una cuerda larga de la cual se la cogía y se la ponía en el brazo y se tiraba aquella atarraya al agua. Ahora, la cuerda que ellos tenían era un poco larga como para poder llegar hasta la profundidad. Cuando ella se extendía y al tirar la posición del pescador era un poco como hacia un lado, inclinadito, se tiraba toda la atarraya, le iba colocando ordenadamente en su hombro, en la parte de su hombro, para poderla arrojar. Tenía que ser tan diestro y tan profesional para que la atarraya se abriera totalmente, hiciera un círculo. Entonces, aquellos plomos que llevaba en las puntitas era lo que hacía que con rapidez cayera hacia el fondo del agua, para que todos los que quedasen atrapados allí, al momento de ir jalando la cuerda, todos los pescados, camarones, lo que haya ahí en ese lugar, ellos quedaban atrapados, y se los cogía, se lo hacía un montoncito y se lo llevaba a la orilla para poder recoger todo lo que ellos habían pescado en ese tiempo. Ahora, esto tenía que ser en la persona, tener ser diestro, ser una persona que tenga buena vista, una vista aguda, que tenga una mente rápida y una gran habilidad en el lanzamiento, como le dije. Porque cuando a ese recién se empieza, cometen muchos errores al tirarla, no se abre, queda a la mitad. Pero cuando ya es un profesional, ya coge y lanza nomás y la atarraya se abre totalmente. Ahora, el pescador tiene que ser, una de las cosas que tiene que ser el pescador es paciente, atento y despierto, y con buenos reflejos para lanzar la red en el momento preciso. Es aquí cuando vemos que hablamos de la paciencia. Hablamos de Pedro cuando justamente está en la barca y dice que no habían pescado nada. Muchos pescadores muchas veces están así, que están tirando la red, pero no pescan, no cogen nada.
Y más cuando es la que es manual, con la caña de pescar, cuando tiran y están cogiendo uno por uno, muchas veces tienen que esperar horas para poder coger un pez. Pero esa es una de las virtudes que tiene que tener el pescador, de ser paciente y estar con buenos reflejos para lanzar en el momento preciso la red. Y segundo, la otra manera de pescar era con la red barredora, que se llamaba sagegne. Y de esta red es la que se trata en esta parábola, de la red barredora. Esta red era grande y cuadrada, con cuerdas atadas en las esquinas, con pesos en uno de los lados para que repose cuando estuviera colgado verticalmente en el agua. Cuando la barca se empezaba a mover, la red tomaba una forma de un gran cono en el que quedaban atrapados todas las clases de peces, quedaban atrapados ahí. Y se le arrastraba a la tierra la red y se separaban los peces, los inservibles se tiraban y los buenos se los iban colocando en cesto, como dice la palabra del Señor aquí, dice que iban siendo puestos en un cesto. Entonces, es interesante advertir que algunas veces se mantienen los peces vivos en cestos impermeables llenos de agua, porque no había otra manera de transportarlo fresco durante un cierto tiempo y distancia para poder llevar un pescado fresco sin necesidad de ser refrigerado o congelado. Esa era la manera en la cual ellos podían llevar estos peces frescos hacia la orilla cuando estaban muy lejos. Ahora, veamos dos grandes lecciones que nos enseña esta parábola. Por naturaleza, la red barredera no selecciona los peces. No tiene la facultad para poder decidir o decir, bueno, este pez voy a coger, este pez no. Esa red barredera, como un cono, que por cierto es prohibido en muchos países del mundo, son prohibidas. ¿Por qué? Porque cogen toda clase de peces y en sí muchas veces hacen un daño para la naturaleza. Entonces son prohibidas en ciertos países. Entonces ella no tiene la facultad para poder escoger, sino que viene todo lo que va arrasando y queda atrapado ahí. Eso es lo que tiene. Su contenido no es nada más que una mezcla de animales con cosas. Si esto aplicamos nosotros a la iglesia, que es el instrumento del reino de Dios en la tierra, quiere decir que la iglesia no puede discriminar a nadie, sino que es una mezcla de toda clase de personas, buenas y malas, útiles e inútiles. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a predicar, cuando nosotros vamos a enseñar la palabra, nosotros no llegamos a ciertas casas, nosotros no llevamos a ciertos lugares a preguntar primero, disculpe, ¿usted es católico? Disculpe, ¿usted es delincuente? ¿Usted es un asesino? ¿Usted es homosexual? No, nosotros llevamos y predicamos la palabra del Señor tal como nosotros, Dios nos las enseña por medio de su Espíritu Santo, y nosotros lo que hacemos es simplemente, como instrumento en las manos de Dios, predicar la palabra, enseñar el mensaje, nada más. No tenemos esa facultad no nos da esa autoridad para poder nosotros hacer lo que juzguemos ni lo que separemos, porque dice claramente que los ángeles, dice aquí, los ángeles en su tiempo, ellos cogerán y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán al horno de fuego. Entonces, ¿quiénes son los que están encargados? No somos nosotros, solamente es Dios el que está encargado de poder separar. Usted y yo lo que tenemos que hacer es llevar la palabra. Siempre se ha habido de dos opiniones dentro de la iglesia, la exclusiva y la inclusiva. El punto de vista exclusivo mantiene que la iglesia es para los buenos, los consagrados y para los que son totalmente diferentes a los del mundo. Este pensamiento es un pensamiento farisaico, un pensamiento en el que ellos creían que solamente ellos eran justos, que solamente ellos eran piadosos, que solamente ellos guardaban la ley y que solamente ellos eran los únicos que, por ser descendientes de Abraham, ellos podían y tenían parte en el reino de los cielos sin hacer más esfuerzo. Entonces ellos decían y tenían un dicho los rabinos que los gentiles habían sido creados para hacer leña para el infierno. Entonces ellos creían que los gentiles no podían entrar al reino de los cielos. Y aún el mismo pueblo de Israel lo cargaban con tantas cosas porque ellos solamente eran exclusivistas. Solamente ellos eran los únicos que podían estar en los primeros lugares, en los primeros sitios, pero todo esto lo hacían por ser vistos nada más. Imagínense que esta enseñanza
Aún Pedro la tenía cuando él pensaba. Por eso el Señor le da una revelación, en un éxtasis, dice que entra Pedro y le dice: no llames inmundo a lo que yo ya he limpiado. Ellos también tenían esa idea de que solamente para los israelitas, para el pueblo de Israel, era la salvación. Pero cuando él lo manda donde estaba Cornelio, él se da cuenta que aún el Espíritu Santo no solamente era para ellos, sino también para los gentiles. Dice que él se sorprende cuando ve que el Espíritu Santo de Dios también los bautiza a cada uno de ellos. Entonces, él cambia su manera de ser. Dentro de las iglesias muchas veces hay cristianos, hermanos, hermanas que juzgan a otros. Que dicen: no, yo soy santo. Solamente yo soy la única persona que estoy delante de Dios. O congregaciones o denominaciones que se creen pero tan santos, que tienen la autoridad supuestamente ellos para poder señalar, censurar y atacar a otras personas. Cuando usted y yo no somos llamados para censurar, para atacar, para achacar, sino que hemos sido llamados para enseñar, para redarguir. Dice el libro de Santiago: tú que eres espiritual, restaurarle, dice, con espíritu de mansedumbre, poniéndote en cuenta a ti mismo, no seas que tú también seas tentado y caigas. Entonces somos llamados, ¿qué? No a señalar, no a censurar, sino más bien a ayudar a restaurar, porque el que restaura es el Espíritu Santo. Nosotros solamente estamos como instrumento en las manos de Dios. Y mientras usted más se dé, mientras usted más se ponga en las manos de Dios, pues un mayor instrumento va a ser un vaso útil en las manos de Dios. Pero como le digo, que no se suba el ego ni el orgullo, sino que siempre debe de existir en nuestro corazón esa humildad en Dios. De saber que todas las cosas que hacemos, no lo hacemos porque nosotros tenemos la habilidad, que porque yo estudié, no, sino porque realmente el Señor está en nuestra vida y lo que estamos haciendo es predicar y enseñar su palabra. Amén. Entonces, dice aquí en el libro de Mateo 7:1: no juzguéis para que no seas juzgado. Nadie tiene derecho a decir quién está consagrado a Cristo y quién no. Ahora, el punto de vista inclusivo, siente instintivamente que la iglesia debe estar abierta para todo el mundo y que como la red barredera, en cuanto es una institución humana, no puede ser una mezcla. Eso es lo que nos enseña esta parábola. No puede ser una mezcla. Entonces, ¿qué nos enseña esta enseñanza? De que la iglesia está abierta para todo el mundo. Usted y yo predicamos, lanzamos. Imagínense, Pedro pensaba que eran solamente ellos, y sin embargo Pedro fue uno de los primeros predicadores que su primer discurso se convirtieron en 3,000 y después 5,000. Entonces, ¿por qué? Porque aprendió la lección de que la palabra del Señor es para enseñarla. No es para andar escogiendo, no es para andar diciendo usted puede, usted no puede, usted quién es, usted qué está haciendo. La palabra del Señor es para todo. Dice la Biblia que Dios no tiene hijos predilectos. Él no tiene preferencia con nadie. Para todos. Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario, dice, para que todos procedan al arrepentimiento. Porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Bendito sea el nombre del Señor. También enseña que llegará la hora de separar los buenos de los malos y de mandarlos a su respectivo destino. Sin embargo, la separación, aunque es inevitable, no ha de ser obra de hombre, sino de Dios. Usted y yo predicamos, enseñamos, como le digo, la palabra, pero el único que un día va a tener la facultad para poder separar es Dios. Usted siga predicando, usted siga enseñando, no importa lo que diga, lo que haga, usted simplemente predique la palabra, usted sabe su responsabilidad. Una de las cosas que Jeremías no quería era predicar, porque la gente lo censuraba, la gente no cambiaba, la gente no quería hacer caso. Pero sin embargo el Señor le dijo que si él no predicaba, la sangre de ellos iba a caer sobre su cabeza. Que estamos llamados a predicar, a obedecer, en otras palabras. Usted obedezca la palabra del Señor y ya. Usted no se preocupe si usted hoy está, yo estoy predicando, estoy enseñando. Yo lo que hago es actuar mi responsabilidad con Dios. He sido llamado para llevar esta palabra. He sido llamado para proclamar la palabra del Señor. Como muchos de los que somos llamados al Evangelio, a llevar una vida
de rectitud, llevar una vida de consagración, a llevar una vida de poder ser útil para la obra del Señor. A menudo es como un vasto océano la tierra. La predicación del Evangelio es semejante al echar una gran red al mar. De nosotros depende el que usted y yo seamos diestros para poder interpretar la palabra y enseñarla. Dice en 2 Timoteo 2:15, procurad con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa o traza bien la palabra de verdad. ¿Por qué debemos preocuparnos de enseñar bien la palabra? Porque el pueblo de Dios se edifica a través de ella. Es a través de la palabra que la gente se edifica. Mire, una de las cosas que debemos de entender es que usted y yo tenemos que predicar la palabra. Debemos de entenderla, debemos de investigarla, debemos de leer, para que el Espíritu Santo, mediante esa presencia maravillosa, nos vaya enseñando para poder también nosotros transmitirle a otro. Porque es la palabra la que cambia. Pedro le dijo, Señor, tú a mí no me vas a lavar los pies. El Señor le dijo, si tú no te has lavado los pies, no tienes parte conmigo. Entonces le dice, lávame todo el cuerpo. Y él le dijo, tú ya estás limpio. ¿Por qué estaba limpio? Está limpio por la palabra. Porque es la palabra la que nos limpia. Mientras más palabra vaya entrando en nuestra vida, más tinieblas va a ir saliendo. La mentira, el enojo, la impaciencia, la codicia, la avaricia, el poder controlar muchas veces nuestra lengua, porque por ella suceden muchas cosas y hace mucho daño a la obra del Señor. Entonces eso va en nosotros, va a irnos ayudando. ¿Qué nos enseña la palabra? Entonces cuando usted escuche la palabra, es la palabra. Aquí no es que yo voy a enseñar mis ideas. El Señor no nos manda a enseñar nuestras hipótesis, ni mi postura, ni mis tesis, ni tampoco dogmas que el hombre se ha inventado, no. Es saber transmitir lo que quiere decir o enseñar la palabra. Por eso que hoy en día vemos muchas traducciones que han ido quitando cosas que realmente la Biblia dice. Y eso ha ido mermando santidad a la iglesia. Porque hay hombres que han ido sacando, inventando, traduciendo. ¿Y qué es lo que dice la gente? No, esta es la original. Esta traducción es la mejor, es más clara, es más directa. Pero van sacando cosas que a la iglesia le hace falta. Y por eso que viene la gente y comienza a torcerse en la sana doctrina. Y enseñamos cosas que ni siquiera dice la Biblia. De esta manera, ahora debemos de estar conscientes de que hay un mundo esperando una respuesta de Dios, una enseñanza, en otras palabras, un buen alimento, una buena palabra. ¿Cuántas personas hoy día, quizás ahorita que me están escuchando, que quizás tienen ya no quieren seguir adelante, están desesperados, con problemas económicos, con problemas espirituales, con problemas físicos, una enfermedad, una calamidad, y están esperando una palabra? Pero si yo me pongo a hablar de mi historia, de mi testimonio, de mis cosas que muchas veces no tienen nada que ver con lo que estamos predicando, eso no va a edificar a nadie. Pero en cambio la palabra de Dios, cuando tú le hablas de Cristo, una de las cosas que me gusta del libro de los Hechos es que cuando mandaron a ver a Pedro, lo mandó a ver este hombre llamado Cornelio. Él le dice, yo quiero que me hables, le dice. Y él no fue a hablar, decir, no, yo era un pecador, yo hacía esto. No, él fue y le dijo, comenzó a relatar la historia de Jesús, su muerte, su venida, su crucificación y su resurrección. Eso hizo que el Espíritu Santo de Dios descendiera sobre ese lugar. Es hablar de Cristo, es hablar de aquel que hizo la obra. Pero ahora ya no se habla más de Cristo, se habla más de uno, más que de Cristo. La mitad del mensaje se predica de uno, y la otra mitad, como dice, vamos a ver el punto final: Cristo Jesús cambió mi vida. O sea, cuando realmente es de Cristo que la gente quiere escuchar, que tú hay una esperanza para aquel que ha sido desahuciado, aquel que está sin trabajo, aquel que tiene problemas. Solamente hay alguien que te puede ayudar, se llama Cristo Jesús. Miren, nosotros pasamos necesidades, nosotros pasamos aflicciones, pero el Señor dice,
¿Qué dijo el Señor? Confiad, yo he vencido. Hay una paz que Él nos da. No como el mundo te da, una paz ficticia. Es una paz verdadera, una paz duradera. Una paz que no termina aquí, aleluya, sino que aquí empieza. Aquí comienza y termina, ni siquiera termina, porque va a ser duradera para toda la vida. Esa paz, ese gozo que vamos a tener, que vamos a sentir. Entonces, yo te invito en esta mañana, si tú me estás escuchando, si estás afligido, necesitado, si tienes algún problema espiritual, físico, económico, pues déjame decirte que solamente con Cristo Jesús nosotros podemos pasar cada una de esas pruebas en las que al diario vivir nosotros estamos. Entonces, el dueño de la obra, como le digo, es Dios. Muchas veces hemos estado tanto tiempo concentrado en la palabra, enseñando, leyendo otras cosas, muchas veces libros que no vienen al caso, y eso enseñamos, que nos hemos olvidado realmente del dueño de la obra, que es Dios. Muchas veces yo he escuchado de hombres que han sido eruditos en la palabra, pero en libros, en historia, en ciencia, que cuando usted le da un versículo bíblico, dice, un día uno dijo, dice, ¿dónde sacaste esa palabra? En la Biblia. ¿Por qué? Porque había dejado de leer tanto tiempo la Biblia, que se había dedicado a leer historia, filosofías, literatura, que no es malo, es bueno, porque el predicador debe ser un asiduo lector, pero siempre comparando con la palabra. Usted lee algo, compare con la palabra. Usted lee algo nuevo, compare con la palabra. Si la palabra no lo dice, entonces eso usted no puede enseñar, porque hay cosas que sirven para uno, para el crecimiento espiritual de uno mismo, para abrir más la mente, pero no para enseñar a otras personas. Entonces, es bueno leer, pero saber lo que también estamos leyendo, sin descuidar de leer la palabra de Dios. Entonces, en esta parábola nos habla de la mezcla que se recoge en la red barredera. Esto nos advierte del hecho frecuente de los falsos profesantes, y que no todos los que entran por las puertas de la iglesia son conscientes o son personas buenas. Estas personas serán separadas en el tiempo, como les decía antes. ¿Por qué? Porque ellos son aquellos que... Hay muchos, están llenas la iglesia de mucha gente que da malos testimonios. ¿Por qué usted cree que ha habido muchas personas que no quieren venir a los pies de Cristo? ¿Por qué? Porque dan malos testimonios. Hay gente que ha sido convencida por alguien, pero no han sido convertidos de corazón. Y estos son los que muchas veces viven por años con el chisme, con el cuento, con el orgullo, pero sin embargo no hay un cambio en su corazón. Entonces dijo Jesús que era necesario que el trigo creciera junto con la cizaña. Entonces dice aquí que al final, como dice el verso 49, así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, serán apartados. Entonces, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña, atarla de manojo para quemarla, pero recoge el trigo en mi granero. En el versículo 50 nos dice, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Imagínense, la palabra del Señor nos dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ha habido veces en lo que yo he escuchado cuando dicen, no, si el Señor es bueno, el Señor no va a mandar a nadie al infierno, el Señor no va a hacer esto, pero la Biblia es clara. Él le da una oportunidad a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos cambiar, para que nosotros podamos ser una nueva criatura, para que nosotros podamos ser útiles en la obra. Pero aún dentro de la misma obra, la gente no ha querido entender. Estamos viviendo tiempo de apostasía, donde el hombre está apostastando de la fe, donde los cristianos o los predicadores o los hermanos que se torcieron en la verdad, ya no predican la palabra, muchas veces no se predica de santidad, lo ven como algo raro, lo ven como algo algo anticuado, como algo del pasado, cuando la palabra del Señor dice que el Señor no cambia, que Él es eterno. La palabra del Señor dice, el cielo y la tierra pasarán, la moda, todo lo que hay en el mundo, pero la palabra no cambiará jamás. El mundo pasa y sus deleites y sus pasiones, pero el que permanece en la palabra del Señor, este será salvo. Entonces,
Nosotros tenemos que saber y entender claramente que tenemos que seguir haciendo la obra, seguir predicando, no estar viendo que el hermano hizo esto, la hermana hizo lo de acá, porque el modelo suyo y el modelo mío es Jesucristo. No son los apóstoles, no son los profetas, es Jesucristo. Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, el único modelo suyo y mío es Cristo Jesús. Y a veces vemos, no es que cierto cantante, cierto predicador que vive a la moda y la gente se convierte y viene y la gente sigue y va detrás de ese personaje. Pero lo que no entiende la gente es que él no es mi modelo. Mi modelo es Jesucristo y yo tengo que seguir a lo que el Señor dice en su palabra. Entonces, yo quiero dejar bien claro en esta mañana qué significado tiene la red. Usted tiene que hacer es predicar la palabra. Predicar sin mirar a quién se lo está llevando. No que porque lo vi que ese señor constantemente está borracho. Predique la palabra, enseñe la palabra, porque el que hace la obra es el Espíritu Santo de Dios. No se olvide, usted y yo hemos sido llamados a ser pescadores de hombres, para llevar y anunciar este mensaje poderoso que cambia, que transforma la vida del ser humano. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde en esta mañana preciosa. Damos gracias a Dios por su palabra. Siempre Dios tiene palabras para nuestras vidas, para fortalecernos, porque como decía el mensaje, la palabra es la que cambia, transforma, la que nos molda, nos moldea a cómo debemos ser nosotros para el reino de los cielos. Vamos a estar orando por la hermana Rosita. Ella pide por finanzas y fortaleza. El señor Juan Parrales por salud. La hermana Olga Muñoz pide por su familia fortaleza, y la hermana Noralma Orrala por su familia y bendiciones. Padre, te damos gracias. Bendice a cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias por ellos. Te pido que conforme sea la necesidad, Señor, Espíritu Santo de Dios, allá donde ellos, ponga su mano sobre el que esté enfermo. Ponga su mano, Señor, por el que está, Señor, necesitando que sus finanzas, Señor, vuelvan a su lugar, Señor amado, para que ellos puedan estar bien, Señor amado. Asimismo te pido por los que piden por sus familias, Señor. Fortaleza para cada uno de ellos. Bendiciones para cada una de las familias, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, te lo pedimos por tu Hijo Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú haces lo que tienes que hacer en su momento y cuando usted desea. Gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, se nos terminó el programa. Estuvieron con ustedes su hermano amigo Javier Pisa, el hermano Felipe Abad, allá en cabina 1, Estefano Pisa, y su hermana amiga Rebeca Díaz, que le dice hasta el próximo día jueves.